Buenas tardes, jóvenes, les saluda la profesora Yasmin Rivera. En este espacio vamos a tratar el tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para lo cual vamos a comenzar con unos términos y luego vamos a pasar a unos ejercicios para que ustedes puedan resolver los ejercicios asignados para este tema. Vamos a comenzar entonces con la definición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Es el movimiento de una partícula o cuerpo en línea recta con una aceleración constante. O sea que va a ir cambiando dependiendo del tiempo y la velocidad. Es decir, la partícula se desplaza con por el eje de las coordenadas. La velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo. Es decir, la aceleración va a ser constante. Entonces podemos observar aquí este cuerpo que va cambiando su velocidad a medida va avanzando en una línea recta conforme el paso del tiempo. En este ejemplo vemos cómo el objeto va aumentando su velocidad uniformemente conforme va pasando el tiempo y avanza por una trayectoria. Muy bien, continuemos. Posición. ¿Qué es la posición? La posición de la partícula es el tiempo t que aumenta o disminuye exponencialmente en función de la aceleración. Tenemos una de las tantas fórmulas con las que vamos a estar trabajando, que es posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Eso sí significa, ese paréntesis, x va a ser igual a posición inicial o x sub 0 o x it en otros libros de texto, más la velocidad sub 0 o velocidad inicial por el tiempo más un medio o 0.5 por aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, por eso dice exponencialmente. Ahora bien, la velocidad del cuerpo o partícula cambia linealmente en el transcurso del tiempo, es decir, para un mismo incremento de tiempo se produce un mismo incremento de velocidad por la constante de la aceleración. Entonces tenemos la fórmula: velocidad con respecto al tiempo o velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y para finalizar tenemos en este cuadro todas las fórmulas con las que vamos a estar trabajando en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que a diferencia del MRU, que era el tema que veíamos anteriormente, pues solo teníamos una fórmula y decíamos que velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. ¿Ok? Ya sabíamos que la distancia se mide en metros, que el tiempo en segundos y la velocidad pues va a estar en metros sobre segundos, kilómetros por hora, millas por hora, etc. Ahora bien, en MRUA tenemos esta cantidad de fórmulas que vamos a estar jugando con ellas para poder encontrar lo que se nos pide de acuerdo a los ejercicios. Entonces, como pueden observar ustedes, tenemos A, que significa aceleración, y esta nueva unidad, que probablemente ustedes no la conocían, que es metros sobre segundos al cuadrado. Esto es aceleración. BF, que significa velocidad final, o sea, la velocidad con el que el objeto llega o se detiene. Muy importante ese dato porque lo vamos a estar trabajando en los diferentes ejercicios. Y va a estar en unidad, obviamente, como es velocidad, metros sobre segundo. Velocidad inicial o V sub I es igual a metros sobre segundos también su unidad. Tiempo, obviamente, en segundos y la distancia en metros. Si usted ve que las unidades no están aquí como corresponden, entonces lo que conviene es hacer algo que se llama conversiones. ¿Sí? Recuerden que para hacer una conversión usted necesita un factor de conversión, que esto ya lo habíamos estudiado en el parcial anterior. Ok, entonces ahora sí, vamos a entrar en materia con un ejercicio que va a tener dos incisos para que ustedes al finalizar estos ejercicios puedan resolver algunos ejercicios de la fórmula apoyados de este video. Entonces, el ejemplo número 1 nos dice
de entrada nos dice calcule la velocidad, o sea, ya nos está diciendo qué es lo que vamos a encontrar, recordando que lo primero que debemos de hacer es leer y analizar los datos que se me están dando, ¿verdad? Calcule la aceleración, fíjense, me está pidiendo aceleración que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta de 25 metros sobre segundo reduce, esta palabra muy importante, su velocidad a 14 metros sobre segundo en 25 segundos. Ok, entonces el primer dato que yo tengo es que aquí me están pidiendo una aceleración. Ok, el segundo dato dice que se desplaza en línea recta, va de 25 y se reduce a 14. Entonces entendemos que su velocidad inicial va a ser 25 metros sobre segundo y su velocidad final va a ser 14 metros sobre segundo. ¿Por qué los identifico así? Bueno, dice que va a 25 metros sobre segundo, o sea que inicia con esa velocidad y luego dice que se reduce, o sea que se va deteniendo y llega a 14 metros sobre segundo, o sea su velocidad final. Y pues obviamente este va a ser nuestro tiempo porque estamos hablando de segundos. Entonces, velocidad inicial va a ser igual a 25 metros sobre segundo. Velocidad final va a ser igual a 14 metros sobre segundo y el tiempo va a ser igual a 25 segundos. Vamos a poner así, aunque esta no es la abreviación correcta, pero para que ustedes identifiquen que es tiempo. Ok, entonces como yo quiero encontrar aceleración, bueno, segundo paso, vamos a ver si las unidades coinciden, si no hay que convertir o sí hay que convertir. Y nos fijamos que las unidades están en metros sobre segundos y segundos. Significa que estamos bien y que no hay que hacer ninguna conversión. Ahora bien, nos vamos a la tablita en donde están todas las fórmulas y podemos observar que para encontrar aceleración yo puedo utilizar esta o esta fórmula. Si se fijan aquí, aceleración está en medio y habría que despejar, pero necesitaríamos un desplazamiento o distancia y no lo tenemos, el ejercicio no me lo da. Pero, en cambio, esta primera fórmula solo necesito velocidad final, velocidad inicial y tiempo, que son los tres datos que yo tengo acá. Entonces ya identificamos qué fórmula vamos a utilizar y decimos aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, teniendo ya esta fórmula, voy a sustituir estos valores y digo aceleración va a ser igual velocidad final 14 metros sobre segundo menos velocidad inicial que son 25 metros sobre segundo entre el tiempo que son 25 segundos. Que voy a pasar esta línea más hasta abajo y digo aceleración va a ser igual a ¿cuánto? 14 menos 25, si yo lo hago en mi calculadora, me va a dar como resultado 11 negativo, ¿verdad? 11 negativo metros sobre segundo. Vuelvo y repito, 14 menos 25, si yo lo coloco así en mi calculadora, me va a dar 11 negativo. Y usted se preguntará, profe, ¿pero por qué me va a dar una aceleración negativa? Bueno, porque el vehículo o el móvil se está frenando, está parando, entonces su aceleración, por ende y por lógica, va a ser negativa. Entonces colocamos los 25 segundos en la parte de abajo y dividimos. Ahora sí, vuelvo y repito, primero restamos, obtengo la resta, el 11 negativo, y por último vamos a dividir 11 entre 25 y esto me va a dar negativo 0.44 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado, profesora? Bueno, recuerden que nuestra aceleración, la unidad que prevalece en aceleración es metros sobre segundo al cuadrado y por lógica, ¿verdad?
copiamos metros y colocamos segundos al cuadrado por este que está aquí más este que está aquí. Entonces, esta primera parte del ejercicio, la respuesta es negativo 0.44 metros sobre un segundo al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque el vehículo venía frenando. Ahora bien, vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio ya para finalizar. Y es, usando los datos del ejercicio anterior, calcule la distancia recorrida por el móvil. Entonces vamos a ver qué distancia recorrió. Entonces vamos a volver a copiar los datos del ejercicio. Y los datos del ejercicio me dicen que la velocidad inicial era de 25 metros sobre segundo. La velocidad final era de 14 metros sobre segundo. Y que el tiempo que tomó era de 25 segundos. Pero en este momento ya no me piden aceleración, sino que me piden distancia. Entonces, teniendo estos tres datos, ¿qué fórmula voy a encontrar? Voy a utilizar, ¿verdad? Para encontrar distancia. Entonces, fijémonos que aquí hay dos fórmulas. Está esta que está por acá y esta que está por acá. Cualquiera de las dos las podría yo utilizar. Podría ser esta que tiene las dos velocidades y el tiempo, y podría ser esta que tiene una velocidad y aparte tiene aceleración. Pero si ustedes se fijan, este está un poquito más fácil de manipular, ¿verdad? Entonces voy a utilizar esta que está más fácil y digo, distancia va a ser igual a, abro paréntesis, velocidad final más velocidad inicial sobre 2, cierro el paréntesis, multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Entonces ahora que ya tengo la fórmula, voy a colocar los datos dentro. Vamos a hacerlo aquí así, con mucho cuidado. Recuerden que estos datos tenemos de colocarlos bien y resolverlos en cierto orden que ahorita les voy a explicar. Velocidad final es 14 metros sobre segundo más velocidad inicial, que son 25 metros sobre segundo, entre 2, este 2 es de la fórmula, ¿verdad? Multiplicado por 25 segundos. X va a ser igual. ¿Qué vamos a resolver primero? Bueno, en matemáticas primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. 14 más 25 son 39 metros sobre segundo. Sobre 2 por 25 segundos. Ok, primero resolví 14 más 25, 39, y ahora voy a dividir. ¿Qué me va a quedar? 39 entre 2, que es igual a 19.5 metros sobre segundo por 25 segundos. ¿De dónde saqué esto? Esto lo saqué de la división de 39 entre 2. Ahora sí, multiplico 19.5 por 25 y me va a dar como resultado el desplazamiento, que va a ser igual a 487.5. ¿Qué unidad va a tomar esto? Bueno, fíjense que vamos a cancelar las unidades que son iguales. Fíjense que segundos, y se los voy a circular, segundos son unidades iguales, así que las cancelamos y nos quedan metros. Y fíjense que acá la unidad para distancia es metros. Y así, de esta forma, chicos y chicas, ustedes ya pueden ir resolviendo los ejercicios 1, 4 y 5 de la guía para que vayamos avanzando en este tema de MRUA. Pasen feliz tarde y muchas gracias por su atención.